Nos hizo hacer grullas de papel para pases de pasillo. 20 años después todavía puedo hacer una grúa de primera categoría. Bienvenido a Creepypastas Reddit, espero que te diviertas explorando nuevos horizontes con este contenido. Comenzamos. ¿Qué te hizo ese maestro que nunca olvidarás? Fingí mi camino a través de matemáticas de cuarto y quinto grado. Nunca entendí cómo hacer una división larga, pero logré ocultárselo a los maestros y responder a las preguntas de la prueba mediante la multiplicación inversa. Básicamente, adivina un número y multiplícalo para ver qué tan cerca me acercaría, y seguir haciéndolo hasta obtener la respuesta. Mi profesor de matemáticas de sexto grado se dio cuenta de que estaba fingiendo y no tenía idea de cómo dividir nada. Ella me hizo venir una tarde para ayudar a limpiar las gomas de borrar. Todos los niños lucharon por este privilegio, así que estaba emocionado. Me sentó y me enseñó hasta que entendí el concepto. Bendita sea, señora Gillespie. Básicamente adivina un número y multiplícalo para ver qué tan cerca me acerco, y sigue haciéndolo hasta que obtenga la respuesta. Eso no es fingir que descubrió la búsqueda binaria LOL. En mi escuela secundaria, teníamos un viaje científico anual de una semana, totalmente pagado con la recaudación de fondos. Solo se seleccionaron 4 personas para asistir cada año. En mi segundo año, fui elegido. Sabía que no había manera de que me permitieran ir. Nunca había estado fuera del estado, nunca había estado de vacaciones, nunca había estado en un avión y nunca había estado fuera de casa por más de 24 horas. Mis padres fueron increíblemente conservadores e inmediatamente dijeron que no. Tuve un profesor de ciencias que simplemente no aceptó el no. En lugar de simplemente darse por vencido y seleccionar a otra persona, llamó e intentó convencer a mis padres. Cuando eso no funcionó, vino a mi casa y cenó con mi familia para convencer a mi papá de que yo sería un activo y que me haría un flaco favor al no dejarme ir. Se sentó y se comió a mi mamá su cocina. Es terrible, y hablé con mis padres durante más de 2 horas hasta que dijo ya lo pensaremos. Luego siguió con el seguimiento. Nunca antes había tenido a alguien en mi rincón así, que estuviera dispuesto a ir a batear por mí de esa manera. Los desgastó y fue la mejor semana de mi vida adolescente. Nunca había visto el océano. 20 años después y todavía puedo recordar cada detalle de ese viaje. Fue un gran punto de inflexión para mí. Mi profesor de física en la escuela secundaria organizó un viaje anual a Walt Disney World en Orlando para 15, 20 niños durante más de una semana. Yo era uno de los mejores y más interesados estudiantes de su clase. Fue un maestro increíble que encontró ejemplos en física en todas partes. También solía trabajar para Disney antes de enseñar. Como mi familia no estaba tan bien y no podía pagar el viaje a Walt Disney World, lo rechacé cuando me preguntó si me iba a unir. Sondeó un poco y de alguna manera encontró los fondos para que me uniera sin que yo siquiera preguntara. No sé si sacó dinero de la escuela o hubo un superávit, pero de cualquier manera, ese fue uno de mis mejores recuerdos de esa escuela. Aún sigo en contacto con él 15 años después. Nos hizo hacer grullas de papel para pases de pasillo. 20 años después todavía puedo hacer una grúa de primera categoría. En la escuela secundaria, uno de mis maestros tenía este silbato de pico de pato, literalmente con forma de pico de pato, e hizo un sonido graznido. Lo usó para llamar la atención de la clase. Una vez, supongo que estábamos siendo más alborotadores, y ella soltó la mierda de amor y la clase se quedó en silencio. Ella consiguió una expresión de asombro en su rostro, y luego se sacó la horquilla y la dejó caer, y toda la clase lo escuchó caer al suelo, y ella puso una gran sonrisa en su rostro y todos nos echamos a reír. Mi profesor de banda me llevó a casa varias veces después de la práctica de la banda de jazz de las 7 p.m. Se suponía que mi papá debía recogerme, pero varias veces se quedó dormido y no contestó el teléfono cuando intenté llamar. Me recuerda a mi familia. Soy el más joven, así que literalmente todos los demás pueden conducir, y siempre hubo al menos un auto, pero nunca llegaron a tiempo. Hubo un concierto de una banda cuando yo era un estudiante de primer año donde literalmente todos los demás niños habían sido recogidos, pero todavía estaba atrapado allí sentado. Por una hora.
En ese momento pensé que mi maestra de banda estaba enojada conmigo, pero mirando hacia atrás, ella parecía tan triste. Ella esperó conmigo todo el tiempo, no puedo olvidar la forma en que dijo bueno, no puedo dejarte aquí. El profesor que tuve para mi clase de cálculo 100 en la universidad fue increíble. Era un buen maestro, divertido y atractivo. Si fuera una clase de primer año con más de 100 personas. Yo era solo una cara en una gran multitud. Estuve en el campus después de horas un par de años después de graduarme, tienen programas para niños por las tardes y dejaban a mi hijo mayor, y lo vi. Se detuvo, me miró fijamente y dijo nombre apellido. No es un mal estudiante. No es bueno. Pero definitivamente no está mal. Y siguió caminando. Fueron unos buenos 6 años después de graduarme. Absolutamente asombrado de que se hubiera acordado de mí después de enseñar a cuantos cientos de estudiantes había en el medio. Eso es una locura. Tuve lo contrario con el director de la banda de mi escuela secundaria. Cuando estaba en el último año de la escuela secundaria, caminaba por el pasillo con 2 de mis amigos que también estaban en la banda. En este punto, había estado en la banda con este maestro durante casi 4 años, lo veía todos los días y tenía audiciones individuales y exámenes de desempeño individuales regulares con él. Nos vio pasar y nos saludó. Oye, John. Hola Jennifer. Hey, dibujando un espacio en blanco en mi nombre. No me lo tomé muy personalmente. Era realmente agradable, pero era una de esas personas que estaba realmente concentrado en la música con exclusión de todo lo demás y era un poco inestable. No me sorprendería si nos identificara a todos en su cabeza por nuestros instrumentos y el sonido de nuestro tocar primero y caras y nombres en un segundo distante. Tercer grado. Señora Jones. Mi papá acababa de abandonarnos y de repente nos vimos desamparados. Nos compró las fotos de la escuela y pagó la cuenta del almuerzo durante todo el año. Ella nunca dijo una palabra al respecto. Solo me enteré más tarde. Dios la bendiga. En quinto grado tuve un maestro que era muy brusco. A la mayoría de nosotros no nos agradaba porque era muy dura. Como el estilo militar con disciplina y realización de tareas. No era mala, pero tampoco era agradable. Entonces descubrí que mis padres se iban a divorciar. Llegué a la escuela un día visiblemente molesto, un poco tembloroso y obviamente había estado llorando. Ella básicamente gruñó ásperamente, decididamente indeciso, pasillo. Ahora. No estaba de humor para que me regañaran y sabía que era un desastre, salí al pasillo. Me dijo que sabía lo que estaba pasando en casa, me preguntó si estaba bien, luego me escuchó sollozar y quejarse de cómo me sentía. Me dio un abrazo y me preguntó si quería pasar una hora más o menos en la biblioteca, ya que sabía que amaba los libros y entonces podría conectarme a tierra. Fue tan inesperadamente amable. Nunca lo olvidaré. Más tarde descubrí que era tan brusca y corta con nosotros porque había estado enseñando durante mucho tiempo y los niños son malos. Tenía algún tipo de condición de salud que la dejaba con dolor la mayor parte del tiempo y tuvo que usar un bastón, lo que la hizo encorvarse un poco. A lo largo de los años, toda la mezquindad de los niños la puso un poco dura y fría. Pero realmente se preocupaba por sus estudiantes. Me dijo que era inteligente y que podía tener éxito. Había pasado los últimos 2 años en una escuela privada, tratando de demostrar mi valía. A pesar de que me fue bien académicamente, no encajé en su molde de corte de galletas, por lo que otros estudiantes y la administración me despreciaron. Cuando le dije a la consejera vocacional que quería ser premedicada e ir a la escuela de medicina después de la universidad, ella prácticamente me dijo que redujera mis expectativas porque no tendría éxito. Al final de mi clase de matemáticas en la universidad, mi último año de secundaria, terminé en la oficina de mi profesor para ver lo que me había perdido en mi final. Me dijo que lo había hecho bien y que podía hacer mi doctorado en matemáticas si quería. Eso no era lo que quería hacer, pero cuando le dije que quería ser premedicada, me miró y dijo que te iba a ir bien en eso. Sé que lo lograrás.
Esta maestra era extremadamente estricta, odiada por mi clase, pero me amaba porque yo era uno de los pocos que la respetaba y le iba bien en su clase. Cuando terminó la escuela, me dio un oso de cristal. Nada demasiado lujoso o caro, pero me sentí como si estuviera brillando al salir de ese salón con un oso en la mano. Todavía lo tengo y lo atesoraré para siempre. Era anoréxica cuando estaba en la escuela. Me llevó aparte después de clase y me dijo que si no dejaba de hacer lo que me estaba haciendo a mí mismo, me iba a morir. Que mi cuerpo iba a empezar a apagarse, que mis órganos fallarían, que no sería hermoso y que iba a morir de una muerte terrible y dolorosa. Todavía me sorprendo volviendo a esa mentalidad 10 años después a veces. Pero eso nunca lo olvidaré. Ella salvó mi vida. Último año de secundaria. Estaba en el equipo de lucha libre y había reducido alrededor de 30 libras ese año, de 170 a 140. Sucedió que tenía el mismo profesor de matemáticas 3 años seguidos, así que realmente nos conocimos. Base de nombre y todo eso. Ella sabía cuánto peso reduje para la temporada, le dije y era obvio solo por mi cara. Tampoco estaba gordo antes de mi corte, tenía un paquete de 6. Tenía una política estricta de no comer en clase. Eso será importante en un minuto. El día después de que termina la temporada de lucha, entro en la clase de matemáticas y me siento. Se acerca a mi escritorio y me pone un pastel de manzana entero frente a mí. Sabía que era mi favorito, me entregó un tenedor y dijo que ignoraría la regla de no comer durante un día. Terminé todo el pastel en unos 30 minutos. Linda, nunca lo olvidaré. Absolutamente me alegraste el día. Acababa de salir de una relación emocionalmente abusiva alrededor de los 16 y estaba preocupada de que mi ex se hiciera daño. El abuso realmente te jode la mente, así que le conté a mi profesora de inglés. Escuchó lo que tenía que decir y expresar, luego se puso en contacto secretamente con mis padres, la administración de la escuela y la administración de su escuela para asegurarse de que ambos estábamos bien. Mis padres me contaron sobre esto aproximadamente un año después de la graduación. Realmente me sorprendió el hecho de que hizo todo eso para asegurarse de que estábamos bien. Soy amigo de Facebook del profesor y quiero comprarle una cerveza una vez que COVID esté bajo control. Gracias por ver mi contenido y me ayudarías mucho si te suscribes. Te deseo que tengas un buen día.